Especiales HJCK. Leer la naturaleza con HJCK en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Nos acompaña en la HJCK Martín von Hildebrand, autor de El llamado del jaguar, que será presentado en esta Feria del Libro. Bienvenido, Martín. Bueno, muchas gracias, encantado. Martín, quisiera que nos conversaras un poco sobre la intención de este libro, qué hay detrás de esta compilación de anécdotas, de transmitirla a los jóvenes indígenas del país y todos los lectores. Bueno, mira, esto es un poco una historia. La intención del libro efectivamente es contar cómo se construyó en el Amazonas durante 5 décadas, cómo se construyó un espacio que se le reconoció al territorio, hoy en día son dueños del 53% de la Amazonía, cómo se reconocieron sus derechos culturales y luego cómo han ido montando sus propios gobiernos y lograr su autonomía. Cuando yo entré allá en el año 71, comenzaron en 72, ellos no tenían ningún derecho, a su territorio era algo abierto a los comerciantes, a los mineros, al que fuera. Estaban los misioneros que enseñándole a los indígenas a no ser indígenas, a dejar su cultura, que era la política de la época. Y entonces yo decidí quedarme 2 años para acompañarlos un rato a ver si se podía cambiar esto. Y me quedé 50. Y paso a paso, los 70 fue reunido con ellos durante esa década, hablando de este mundo para que estábamos buscando, y hablamos de conseguirnos la propiedad, unos papeles que ven que la tierra era de ellos. Ellos me dijeron, no, la tierra es de los animales, la tierra de los espíritus. Pero después de consultar con los espíritus, y los chamanes, los pensadores, dijeron, Martín, vaya por el papel. Entonces ya en los 80 yo entré efectivamente al gobierno, primero con Alfonso López Michelsen, que en verdad no estaba en el gobierno, pero pretendía, era candidato, pero él me apoyó para que se reconocieran 4,5 millones de hectáreas, que ya se había hecho el estudio, y más tarde con el presidente Barco, donde también se completaron esos 13,5 millones, llegando a unos 18, queríamos 20, y hoy en día hay 26. Y después, ya con la tierra y luego los derechos, que primero fue la OIT en la que sí participé de una manera muy activa, el convenio 169 de la OIT, derechos de los pueblos indígenas y grupos tribales, y luego ya hay una constitución, donde yo tuve una participación pequeña, como corresponde, porque hubo mucha gente y gente muy buena en esta construcción de una magnífica constitución. Entonces, ya decidí crear la Fundación Gaia Amazonas y venimos acompañando. Ya pensé que en 10 años lo hacíamos, iban 35, pero ya en los próximos 4 años ya estará eso funcionando plenamente, las entidades territoriales indígenas en esa parte del país. Ahí quisiera que profundizáramos en ese trabajo de Gaia y de los gobiernos locales. Ya, pues mira, nosotros comenzamos primero acompañando a los indígenas. Primero se hizo un trabajo que cada uno montaba sus pequeños proyectos para resolver sus problemas inmediatos. Íbamos trabajando de Maloca en Maloca, acompañando, respetando plenamente la diversidad cultural y la diversidad también, porque hay 20 grupos étnicos, por ejemplo, en el Baupés, pero sumando todos hay mucho grupo étnico. Y luego, a partir de ahí, ya predominó en algunos ríos programas de educación, otros eran programas de manejo ambiental, otros de salud, a partir de ahí a formar sus gobiernos propios. Entonces comenzaron a formar sus gobiernos propios, que eran asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, entidades públicas de carácter especial, y podían manejar sus recursos, se podrían descentralizar estas responsabilidades, en fin, y se creó una mesa permanente de coordinación interadministrativa en Leticia, donde 2 veces al año se sentaba por 3 días cada vez en la gobernación con sus secretarios, y los indígenas traían sus propuestas, se negociaban las propuestas, se discutían y se les daban los recursos a los indígenas para que montaran todos estos programas en educación, salud, etc. Eso era muy importante, porque el gobierno del departamento, en lo que es resguardos, que es el 80% del departamento,
lo hacían los indígenas, y así tiene que ser. Pero además tenía que ser porque no hay carreteras, porque no hay comunicaciones. El gobernador Santa Leticia no podía, y además que generalmente no le dejaban ir, porque todo eso era zona roja, por cuestiones de la presencia de la guerrilla. Entonces los indígenas manejaron eso y adquirieron mucha experiencia. Luego ya con el presidente Santos se firmó un decreto constitucional ya que ellos pueden ir montando las entidades territoriales indígenas, pero que ahí se llama poner a funcionar los territorios indígenas con sus consejos, y en esas están, porque es que como usted sabe, la Constitución anuncia la entidad territorial indígena, que es una división como un municipio, pero a nivel indígena, manejado por los indígenas, de acuerdo con su cultura, pero no han aprobado, no es que no lo aprueben, aprobado está, claro está, pero para ponerlo a funcionar, no, tienen que sacar una ley orgánica en el Congreso y no se ha podido. Pero principalmente, o un motivo que no se ha podido, es porque evidentemente donde ya hay un municipio, si usted crea una entidad territorial indígena, hay que quitarle parte al municipio de los recursos del territorio para hacer la entidad territorial indígena. Y eso políticamente no es fácil. Pero como en Vaupés, Amazonas y Guainía no se crearon municipios, había un vacío político-administrativo. Entonces, esto fue lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos: vamos a arreglar eso y vamos a crear ahí, vamos a apoyar para que monten su gobierno propio, para que organicen sus entidades territoriales indígenas. Entonces tenemos un contraste muy interesante, que con Barco principalmente se reconoció el territorio, gracias a Santos vamos a poder reconocer el gobierno. Y en 4 años eso está funcionando para buena parte de la región. ¿Sí es viable que antes de que se termine este gobierno ya esté andando o qué falta todavía? Este gobierno está colaborando, no todos colaboran, este gobierno está colaborando. Estamos viendo que agilicen y vamos a ver qué tanto, si logramos completarlo o no. Por lo menos se puede completar legalmente. Ya están registrados la mayoría, hay 13 o 16 gobiernos registrados, y hay consejos indígenas, ya se han hecho los estudios territoriales, delimitaciones, ya se ha hecho el estudio también de la población. Ahora paulatinamente se va a ir descentralizando educación, salud, manejo ambiental y todo lo demás. Puede ser que este gobierno no logra que se descentralice todo, pero que quede ya los gobiernos existentes funcionando, sí. Pero como en un municipio también, para que le descentralicen la educación a un municipio tiene que tener un certificado. Estos también van a tener un certificado de mostrar que sí tienen la capacidad de asumir esa responsabilidad. Y eso no lo puede garantizar un gobierno. Eso ya es una construcción local. Pero sí, yo creo que en este gobierno sí se completa toda la estructura jurídica y administrativa de los gobiernos. Y ahora quisiera pasar un poco más, saliéndonos un poco de esta construcción política, legal, conversar sobre el libro y sobre las historias y sobre esa primera vez que llegó al Amazonas, como esos recuerdos que están tan presentes, y la primera vez que fue con su mamá también al Amazonas. Pues mira, yo entré primero al Amazonas, como cuento en el libro. Yo fui a hablar con el profesor Gerardo Rangel Dolmatov, antropólogo muy reconocido, y su señora Alicia Duzán, y él fue el que dijo: Martín, usted quiere la Sierra Nevada, pero usted se va para el Amazonas. Y me contrataron en el Instituto Colombiano de Antropología para irme para allá. Así comencé, y fue un poco una aventura. Obviamente yo tenía una tarea, tenía que ir a hablar con cierto grupo indígena, los Animuca, y tratar desde el punto de vista antropológico de definir a qué grupo lingüístico y a qué grupo cultural se podían asociar desde nuestra perspectiva, la perspectiva antropológica, que no es necesariamente la misma perspectiva de los pueblos indígenas. Entonces yo me fui a remo, porque a mí me dijo el profesor Rangel: no lleve un motor, porque por allá se vara y se pasa el tiempo a arreglar el motor, no consigue un repuesto, no lo lleve. Y gasolina, ¿dónde levantan? ¿Dónde consigue? Un viaje largo. Me gasté casi 6 meses. Entonces me fui a remo, solo, me acompañaban indígenas, un trecho parte del camino, y también fue aventura. Yo estaba en esa edad, 28 años, eso era una maravilla, y bellísimo, una región realmente donde estaban los indígenas, no hablaban castellano, por el río Piraparaná, más abajo sí, y entonces realmente ahí, en la mitad del camino, encontré que lo estaban siendo todavía explotado por caucheros, que los niños se los llevaban a la fuerza a los misioneros, a enseñarles a no ser indígenas, porque era la política integracionista que había en el país.
Y yo me indigné y dije, vuelvo por 2 años y terminé volviendo por 50. Pero en un momento también yo invité a mi papá y mi mamá a venir, estaba en Alemania, vino mi mamá, hablaba castellano, había enseñado muchos años literatura en la Universidad de los Andes. Y ella viene encantada, porque como dice el libro, ella es irlandesa, ella viene de un país que ha luchado 500 años por su territorio. Entonces venir y conocer a los indígenas que están también buscando su territorio, buscando sus derechos, buscando cultura, están en una lucha, pues se entendieron muy bien, y le encantó, le pareció, mira, ella, me acuerdo cuando los conoció y dijo, mire, qué gente tan sumamente bien educada, y educada en el sentido de gente tan correcta, tan amable, en la manera que lo reciben a uno, en el respeto, en la manera que escuchan. No, ella quedó muy impresionada de una gente tan sofisticada. Y estuvo allá como un mes largo conmigo, no me acuerdo cuánto, y estuvo feliz. Y el tema también de las costumbres, de los significados, como de llegar, todo el trabajo que ha hecho durante tanto tiempo, de llegar a apoyarlos, pero también de aprender de sus tradiciones, de su cultura, de su cosmovisión. A este punto, ¿cuáles son esos principales aprendizajes que están como en el día a día? Mira, hay muchas cositas, o cosas grandes también, que aprende uno. Y es una costumbre, cuando se sientan por la noche en el mambiadero, es un círculo que mastigan coca, que llaman el mambiadero, y ellos se sientan y conversan. Primero se escuchan, uno nunca interrumpe al otro. Esa cuestión que tenemos en el occidente, que yo comienzo a hablar y usted me quita la palabra, no existe. Hasta que la persona no termine de hablar, el otro no comienza. Y si en un grupo de 10 personas usted no está de acuerdo con uno que está allá, usted no le contradice. Le dice al otro, así está bueno para usted, yo soy otro. Y eso es muy bonito, porque es muy bonito entender que cada uno tiene su manera de pensar y respetárselo. Y usted tiene una visión, yo tengo otra. Usted tiene una forma de ordenar el mundo, de ordenar su vida, yo tengo otra. ¿Por qué? Por mi tradición, por mis experiencias, por lo que aprendí con mis padres, y nos respetamos, ¿no? Y podemos presentarlos y conversar los dos y compartir. Otra cosa que existe entre ellos muy fuerte, esencial, compartir, es decir, intercambio y reciprocidad. Todo el tiempo lo que damos, recibimos, lo que dimos, no existe el regalo como tal. Cuando uno regala algo, dicen, ¿será que le regalaron eso? Quiere decir que el otro ya no lo quería. Ya no sabía qué hacer con eso y yo, tome, le entrego esto. Pero ya no implica reciprocidad. Pero si no, usted me da y yo le doy. Intercambiamos. Esto forma un eslabón y un vínculo en la comunidad. Lo otro muy importante es el concepto de comunidad. Cuando tú tienes una comunidad, todos luchamos para que la comunidad viva mejor. Y todos nos preocupamos que la comunidad se mantenga. En cambio, nosotros somos individualistas y cada uno se mira a su propio interés y no vela por la comunidad. Eso es algo muy importante. Todo es un ejemplo muy sencillo. En una pareja, que nos sucede a todos, que tenemos dificultades. Entonces, entre los indígenas, si una pareja tiene divisiones, tiene peleas, todos en la comunidad ayudan y van, y las mujeres le aconsejan, y los hombres, y ayudan a resolver el problema. Porque esto es un eslabón en esa gran comunidad. Entre nosotros, al contrario, no, déjelos, no se meta, eso no es suyo, y déjelos allá que se arreglen solas. Los indígenas, no, vamos a ayudarnos todos, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Hay muchas cosas importantes, por ejemplo, no hablan del bien y el mal, como hablamos nosotros. Entonces decimos, esto está mal, esto está bien, y hacemos una división, una dualidad fuerte. Ellos hablan más bien de orden y desorden. Si está bien ordenado, todo fluye, todo va a funcionar bien. Si se desordena, hay contradicciones, entonces hay malestar. Entonces el chamán tiene que volver a acomodar todo y trata de que las cosas se mantengan ordenadas. No ordenadas en el sentido positivo, sino ordenadas en el sentido natural, porque la naturaleza tiene un orden. Otro punto fundamental es que para ellos somos naturaleza. Para nosotros la naturaleza está afuera y la podemos explotar y utilizar, lo cual nos está llevando a la crisis ambiental, porque sobreexplotamos. Para ellos no, hay que respetarla, hay que convivir con ella, ¿no? Porque es la comunidad. Entonces, hay muchas cosas que uno aprende con ellos y que uno lo va internalizando. Sí, lo que menciona acá se ve como somos dueños de o administradores, y es más como somos parte de esta naturaleza.
Quisiera también preguntarle, Martín, por el rol de las mujeres en estos 50 años en las comunidades, cómo ha visto el rol de las mujeres en este cuidado, en los roles de cuidado, pero también en roles de liderazgo, cómo han evolucionado. Lo que es importante entender que nosotros tenemos una situación cultural en la cual hay una gran diferencia de género y nosotros hemos explotado o maltratado o denigrado de la mujer. Ellos no. La mujer tiene todo un rol, la mujer es naturaleza, la mujer da vida, por eso es la que cultiva, por lo que es la da vida. El hombre es el que caza y pesca. Ambos son igualmente importantes. Ahora, el hombre efectivamente se ocupa más de ciertos rituales que la mujer no maneja. Y a veces eso puede dar la impresión de que por qué el hombre hace el ritual y la mujer no. ¿No? Y eso es porque para ellos volvemos al orden y al desorden. La mujer es naturaleza, la mujer no desordena, la mujer da vida, la mujer contribuye. El hombre caza y pesca y tumba árboles para la chagra, desordena en ese sentido. A él le toca hacer rituales, le toca restaurar a la naturaleza la energía que le quitó. Son los hombres que crean un cierto desorden por necesidad. Porque la cacería y la pesca implica matar animales, hay que pedirles permiso, hay que hacerles ofrendas, hay que hacer rituales para mantener el equilibrio con la naturaleza. La mujer no, pero la mujer ellos dicen la mujer es salud, la mujer es vida y las mujeres han cogido un liderazgo. Ahora, siempre lo han tenido, la mujer siempre ha tenido un liderazgo, pero con la llegada del blanco, del occidental, lo fue perdiendo. Porque el occidental llegaron hombres a entenderse con hombres y a negociar con hombres, a tomar decisiones con hombres, a meterse en la política con hombres y dejar a la mujer al lado. Y entonces se fue creando una relación colonialista en la cual la mujer era olvidada, o no olvidada, pero estaba excluida de esta relación de los blancos, o a veces mal incluida, abusando de ella. Entonces, con estos cambios que ha habido en las últimas décadas, particularmente el último podría decir, pero en las últimas décadas, realmente a la mujer se le ha reconocido y las comunidades ya reconocen la importancia de la mujer también en la política, en lo administrativo, etc. Y hay muchas comunidades donde ellas ya están manejando, asumiendo el papel de líderes en las comunidades, cada vez más. Porque el occidente cayó en cuenta de que hay que hacer algo, pero es un error para el occidente a veces tratar de imponer nuestro modelo de pensamiento o nuestra problemática. Porque lo importante cuando uno habla de descolonizar es que la gente tiene que manejar la agenda. Es decir, si ellos manejan su agenda, están descolonizando. Pero si yo manejo una agenda que se las impongo, así sea para superar problemas de género o así sea para defender el medio ambiente, si es mi agenda, estoy colonizando. Si es su agenda, ya somos iguales. Y vamos a hablar de agendas y vamos a construir conjuntamente. Yo puedo entrar, explicar, mostrar, todo lo que quiera y tengo que escuchar. ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo manejan ustedes? Todo el trabajo que hemos hecho nosotros con los indígenas es escuchando, no llevando respuestas. Entonces, ¿qué el gobierno? ¿Cómo es que maneja Martín el gobierno? ¿Ustedes cómo lo manejan primero? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cómo se imagina que lo podríamos hacer nosotros? ¿Cómo manejan la salud de ustedes? ¿Cómo se imagina el nuestro? Y ahí vamos intercambiando. Pero ellos dicen que si una persona no hace una pregunta, no está lista para escuchar. Uno no viene a hablarles, sino tiene que preguntar porque ya está abierta y quiere saber. Si no, usted puede hablar y pierde su tiempo. Y muchas veces no es una explicación, sino un cuento, un ejemplo. Pasó así, pasó así. Y el otro decide si pareció bueno o malo. Cuando ellos tratan de dar un consejo, muchas veces cuentan un cuento de una persona X que en la vida le fue, digamos, mal, porque era envidiosa. Y echan el cuento. Y si la persona que le echan el cuento es envidiosa, dicen, ¿y no será que algo así le pasa a usted? Pero no le va a decir usted es envidiosa, porque la persona entonces se cierra. Hay que interesarlos en los cuentos y después decir, para que otro piense. Es una manera de construcción mucho más colectiva y amable. Entre otras, porque ellos viven en una maloca y viven todos juntos. Nosotros vivimos en una ciudad, en una sociedad competitiva, acumulativa, individualista, donde cada uno quiere salir adelante encima del otro, hasta en el colegio, el que tiene la mejor nota, no se copie de esto, yo tengo que ser mejor que usted. No es sentarse y todos a resolver el problema juntos, sino yo tengo que ser mejor.
y usted no se puede copiar de mi cuaderno. En fin, nos educan a ser individuos y a competir y dejar lo otro atrás. Claro, estamos ahí sumergidos en esas dinámicas. Y ahora que menciona las malocas, cuéntenos cómo fue el tiempo viviendo en esas malocas, aprendiendo de estas costumbres, siendo una persona externa. Claro, claro. Mira, ser externo yo estoy acostumbrado. Mis padres fueron migrantes durante la guerra, europeos a Estados Unidos, luego aquí. Entonces yo ya nací fuera del lugar. Yo vine y me eduqué en Colombia muy bien y soy colombiano, pero también era un poquito fuera de lugar. Es decir, era un poquito externo. Y luego en los indígenas soy externo. Es decir, de alguna manera es un elemento de mi vida que yo estoy acostumbrado y no me molesta y ni siquiera me doy cuenta. Yo me siento del lugar muy rápidamente y no me doy cuenta que tengo los ojos azules y tengo una pinta de extranjero. Yo no me doy cuenta. A mí cuando veo que me miran digo, ¿y por qué me miran? Pero bueno, eso por una parte. Segundo, la maloca es fabuloso. Parece un templo, parece una catedral, es enorme. No tiene divisiones, no tiene muebles, tienes tu hamaca. Dentro de tu hamaca hay unos banquitos chiquitos donde te sientas. Si tú te sientas en la periferia, está donde duerme la gente. Entonces, si tú te estás mirando al centro, te sientas ahí, miras al centro, entonces vienen, te hablan, te ofrecen coca, te ofrecen a fumar de pronto y se sientan a conversar o estás en el ritual. Pero si uno se voltea y mira la cerca, mira hacia la periferia, la espalda al centro, nadie te molesta, es privado, nadie te va a interrumpir, ¿no? Y tienen lugares específicos donde se cocina, donde se duerme, donde se mambea, todo esto lo tienen sin divisiones. Y esto refleja una cosa muy linda, refleja la comunidad. Nosotros como individualistas, y cada uno tiene su cuarto, cada uno tiene su silla, cada uno esa parte, nosotros vivimos así, esa es nuestra vida. Más paredes y más puertas haya. Porque nosotros vivimos así. Pero ¿cuál es la consecuencia? Cuando uno se cree que uno es parte de la naturaleza, cuando uno cree en eso, uno cuida. Entonces es una cosmovisión de que la naturaleza es una colección, o una comunión inclusive, todo interrelacionado como sujetos, como si fueran personas, porque ellos creen que en el fondo todos somos una manifestación de la evolución y el espíritu están todos ahí, el espíritu de las piedras, en las plantas, en los animales y en los humanos. En el fondo venimos del mismo origen. Entonces ellos, todo tiene sentido y todo se respeta. Entonces, en cambio nosotros tenemos que la naturaleza, como ya mencioné, es una colección de objetos. Entonces explotamos. Entonces esas dos visiones del mundo es la diferencia fundamental. Cuando a mí me preguntan, Martín, el impacto sobre el medio ambiente, la deforestación, ¿qué es peor? La minería, la ganadería, el petróleo, las carreteras, ¿qué es peor? Digo, es que todo es lo mismo. Todo es consecuencia de que nosotros creemos que la naturaleza es una colección de objetos para nuestro bienestar y para hacer plata. Y hemos puesto en el centro la ganancia. Ellos han puesto los indígenas en el centro la vida. Y vamos a cuidar todo. Y no niegan ganancia, pero eso está más hacia la periferia, condicionada por el centro. Entonces ahí tenemos dos visiones del mundo que es muy importante. Nosotros, que ya vemos cómo vamos, y no vamos muy bien que digamos, tenemos que volver a la naturaleza. Los indígenas llevan 15.000 años en ese mundo, en la comida, en la cotidianidad, en las relaciones humanas, en la relación con el medio ambiente, en sus curaciones, en todo. Deberíamos escucharlos. De golpe nos pueden inspirar y nos pueden ayudar un poquito a comprender el mundo de otra manera, porque hay muchas maneras de ser un ser humano. Y ellos tienen una, y nos pueden inspirar y nos pueden ayudar. Entonces no son gente del pasado, no gente primitiva, es gente del presente y que pueden ayudar a construir el futuro. Que pueden ser y son también una guía. Y ahí llega un concepto que viene de Occidente y en el que estamos metidísimos, que es el de desarrollo. Cómo esta idea de desarrollo sigue afectando el medio ambiente. Exacto, porque nosotros creemos que el desarrollo está basado en una economía, llamémosla liberal o neoliberal, de explotación de recursos naturales, de acumular, etcétera, y creemos que podemos arreglar todo con la ciencia y la tecnología. No es cierto, va a haber mucho sufrimiento, una economía que excluye a mucha gente se queda en la pobreza. Con los indígenas nadie se queda atrás, ¿no? Y ellos no hablan de desarrollo, sino planes de vida. Y el plan de vida es un plan de vida, incluye la naturaleza, un plan de manejo, un plan de entendimiento y un plan de vivencia, porque la vida está en el centro.
¿Cómo podemos vivir todos? Porque sin la naturaleza los humanos no viven. Entonces, y nosotros tenemos la idea de que no, inclusive algunos piensan que podríamos ir a vivir en Marte, ¿no? Que no necesitamos la vida, porque ya lo reemplazamos con los robots, ya lo reemplazamos con la tecnología. No es así. Está muy lejos de eso, de nuestra conciencia, nuestros sentimientos, nuestra humanidad. No la tiene un robot. Un robot te contesta todo lo que tú quieras, pero no es humano, no tiene la humanidad, no tiene la sensibilidad, no tiene eso que nos hace humanos, esa espiritualidad. ¿Y cómo llevamos este mensaje que pues de momento lo encontramos en narraciones como esta, en anécdotas como las que nos ha contado, pero cómo las llevamos a la cotidianidad en las grandes ciudades donde está tan fuerte el tema del capitalismo, el tema de tener, del ser individual? Yo creo que hay varias formas de abordar el tema. Uno, evidentemente, la educación desde niños. Poner a los niños a trabajar en la misma mesa en la escuela, a colaborar y a construir conjuntamente y a respetar cada uno lo que piensa. Y habrán unos más brillantes que otros en la misma mesa. No importa, así es la vida también. Y habrán unos más perezosos, y así es la vida. Y a esos más perezosos salen adelante y los que se ponen las pilas. No, es decir, hay que crear es comunidad, hay que entender que somos iguales y somos parte de la evolución. Entiéndalo como quiera. La evolución de entre lo galáctico, de las estrellas, de las galaxias, y luego lo biológico, que es la vida, y luego lo cultural, que es una forma en que el universo se manifiesta a través de los humanos dentro de unos parámetros culturales. Entender que es un continuo. Eso lo podemos enseñar en el colegio. Podemos enseñar luego en las universidades muchos aspectos de comunidad, de trabajar juntos. Y luego estamos en un cambio fuerte, cultural a nivel mundial, en la educación, en la salud, en todo, en la economía. La gente ya no cree en el sistema tradicional de la economía por lo que estamos diciendo, ni en la educación, porque puede ser que entre unos años ya lo que enseñan hoy no sirve mañana. Y en la salud, aunque inventamos mucho, como las vacunas, pero tenemos pandemias y mucha gente se queda atrás. Entonces, hay muchos esfuerzos a nivel del mundo que están buscando soluciones y lo están experimentando en el mundo occidental. Hay muchos, en muchas partes, pequeños, pero hay. Miremoslos, démosles importancia. Digamos a los jóvenes, mire, agárrense de esto, entérense, participen, eso es importante. Y no se depriman, no digan, no tenemos futuro. Sí, pero el futuro está pequeño, pero están haciendo, estamos en el cambio. Y yo creo que, pensándolo bien, lo podemos hacer. Yo creo, como le dije una vez a los indígenas que me contaron que había una profecía que se iba a acabar la cultura, me contaron los viejos, la de ellos, y yo estaba diciendo que hay que defender la cultura. Y me dijeron, Martín, por estas profecías se va a acabar. Yo dije, puede ser, pero peleemos, demos la lucha, aunque sea para que nuestros nietos digan, nuestros abuelos lucharon. Eso que yo digo hoy a los jóvenes, busquemos, enterémonos dónde está funcionando y demos la pelea. Yo no le garantizo que ganamos, no sé, pero por lo menos dimos la lucha. Y ahorita pues ¿qué pasa cuando empezamos a ver en las ciudades esos efectos del cambio climático? ¿Cuál es esa reflexión, por ejemplo, ahorita en Bogotá que estamos con el tema de los racionamientos? Mira, a mí me llevas, tus preguntas a veces son amplias, porque a mí me llevarías a hablar del bosque, cómo se evapotranspira el agua, cómo se forman las nubes y cómo se forman los ríos voladores. Pero entre la evaporación y transpiración de los árboles, emiten 7 veces más vapor que lo que emite el mar. Y el agua entonces se forman nubes, el viento los empuja hacia la cordillera, y el agua que tenemos en Chingaza y en Bogotá viene del Amazonas. Si se cortan los árboles, no llega el agua. Entonces hay que cuidar el Amazonas. Y los mejores para cuidarlos son los indígenas. Entonces el Amazonas y los indígenas son muy importantes para que nosotros tengamos agua en Bogotá. Y otro de los temas que quisiera abordar es el Camino de la Anaconda. ¿Cómo va desdibujando un poco las fronteras? ¿Cómo se concibe esta idea? Mira, el Camino de la Anaconda se llama así porque los indígenas creen que subieron originalmente desde el mar donde nacieron y subieron en espíritu con una anaconda y se distribuyó esa energía y todo su espíritu en toda la selva, y toda la anaconda lo trae, y todos los años hace un ritual en que en su ritual
en su ceremonia, en pensamiento, bajan al mar y vuelven y suben y van limpiando toda la energía de la selva y renovándola. La idea que tenemos es que, porque estamos en el Ecuador y estamos cerca del río Amazonas y donde más agua emiten los árboles porque más se concentra la lluvia y más evapotranspiración tenemos, esa agua sube, da contra los Andes y baja hasta el río de la Plata en Argentina. Y es el 70% del PIB de todos estos países andinos. Y también los ríos amazónicos que bajan por el Amazonas. Entonces es esencial, eso hay que protegerlo. Y ya está protegido un 65%. Entonces podemos completar esa conectividad entre los 6 países que hay ahí. Principalmente Brasil, luego Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y las 3 Guianas. Ahora, ¿eso cómo está? Mira, si analizamos el Amazonas, podemos saber que hay unas áreas prioritarias de cooperación y conservación en la región. Esa es una. Hay otra, por ejemplo, en Xingu, donde hay un corredor, Xingu es en Brasil, y hay un corredor de 26 millones de hectáreas que están rompiéndolo con la carretera. Ahí hay que cuidarlo para mantener esta continuidad de los bosques. Es la conectividad de los bosques fundamental, porque ahí tenemos el flujo de la energía, que llamamos flujo genético, el flujo de la vida. Bosques aislados son un problema. Entonces, es fundamental que miremos al Amazonas de una manera colectiva, de un ecosistema que todo está interrelacionado y todo es interdependiente en toda la selva. Entonces no podemos decir, no, yo voy a forestar en Bolivia, pero eso no importa, o yo voy a hacer una minería tremenda en Venezuela. Sí importa. Es como en el cuerpo, yo no puedo decir, yo saco un riñón, pero eso no importa, o saco un pulmón, no importa. Pues sí importa, porque esto es interdependiente y está conectado. Entonces tenemos que mirarlo así y tenemos que ver cuáles son las áreas claves, ¿no? Cuáles son los puntos que hay que cuidar más que todos para que el sistema funcione. No es únicamente evitar 1 millón de hectáreas de deforestación o restaurarlo, que también es importante, pero es mirar dónde lo hago y cómo lo hago para garantizar el funcionamiento de la selva, como un ecosistema. Porque no es lo mismo restaurar en un lugar que en otro, depende si estoy fortaleciendo el sistema o no. Entonces, de ahí viene la visión que comenzamos con el Camino de la Anaconda, que comenzamos con el Gran Corredor y que hace 10 años estamos trabajando y que está mostrando a la sociedad civil y los pueblos indígenas. Los gobiernos ahora con la presión internacional se están dando cuenta, están comprendiendo cada vez más y tenemos que darnos la mano y construir esto conjuntamente. Martín, para cerrar, quisiera que invitaras a nuestros oyentes a acercarse al Camino de la Anaconda, el documental que pueden ver, también al Llamado del Jaguar, y a unirse a todos estos esfuerzos por la conservación y por acercarnos a estas tradiciones de los pueblos indígenas que nos pueden hacer mucho bien. Perfecto, no sé qué quieres que yo diga ahí, si tú ya lo dijiste todo. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Este libro es un aporte que a mí me interesaba escribir mi historia. Y ahora, claro que me encantaría que la gente lo leyera. El Camino de la Anaconda es una película, El Sendero de la Anaconda es una película bellísima, que podemos ver la selva y que es importante tener esa visión de un lugar todavía súper bello, ¿no? Y que todos tenemos que colaborar, ese es nuestro interés. Todos queremos tener agua en Bogotá, todos queremos tener cultivos, vivimos de la naturaleza, todos necesitamos la selva, todos somos interdependientes. Listo, Martín, muchísimas gracias y bienvenido siempre a la HJCK. Muchas gracias, muy amable, una entrevista muy agradable, gracias. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.